Bendecido día. Te habla Carlos Rodríguez, tu amigo espiritual. Buen día. Desde cualquier lugar del mundo que nos veas, mi nombre es Carlos Rodríguez y hoy tendremos un video muy controversial, como lo hemos escuchado muchas veces, pero en cierta, ¿qué es lo que vamos a hablar? Muchas personas hablan del fin del mundo, de este mundo terrenal que se tiene que acabar. Pero la enseñanza del día de hoy se denomina es el fin de los tiempos. Y entremos en materia. En San Mateo, capítulo 24, versículo 13, nos dice la palabra de Dios: pero el que persevere hasta el fin se salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El que persevere hasta el fin se salvará. Y hoy, mi querido hermano, tú y yo estamos como peregrinos en esta tierra y vamos caminando hacia la patria celestial. Y no hemos llegado a la meta, como dice San Pablo, pero tenemos que correr esa meta, es por la fe en Cristo Jesús. Y para hablarles del fin de los tiempos o los últimos tiempos, muchas veces las Sagradas Escrituras nos hablan de ello, pero a partir de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, podemos comprender las verdades del Evangelio. Y ella nos dice que en los últimos tiempos, ¿será que habrá fe en la tierra? ¿Y será que estos últimos tiempos somos los que estamos viviendo ahora en este momento? Este no es un tema para tener miedo. Este es un tema para aumentarnos la fe. Este es un tema para que hoy digámosle al Señor que nos disponemos a ser soldados de Cristo y de dar la batalla hasta el final. Pero ¿qué vendrá en los últimos tiempos? ¿O qué es lo que está pasando ahora en estos tiempos? Y vemos, mis hermanos, la pérdida de fe de muchos hermanos. Hoy en día ya no se quiere que se pronuncie la palabra de Dios. Hoy en día ya no se quiere que se hable de Jesús. Hoy en día se requiere que se hablen de otras cosas, pero no del maestro de maestros. Y aún así hemos perdido la fe en nuestro Salvador, en nuestro Mesías, en nuestro ungido. Pero en el fin de los tiempos vendrá lo que es la aparición del anticristo. ¿Y quién es el anticristo? Es todas esas herejías, todas esas falsas mentiras del mundo que nos hablan de que no existe el infierno, que el diablo no existe, que la vida eterna no existe, que para qué rezar si nos vamos a morir todos. Y no, mis hermanos. También en el fin de los tiempos vamos a descubrir algunas verdades que pueden estar pasando ahora en este momento. Nos dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo que al final de los tiempos habrá mucha hambruna. Y no solamente el hambre está en el África. Aquí mismo, mis hermanos, en Colombia, en pueblos, en ciudades, hay hermanos que se están muriendo de hambre. Hay hermanos que solamente si comen una comida es mucha, mis hermanos. Pero la palabra es clara, habrá escasez. Y hoy vemos el costo de vida
que cada día se pone más y más caro e imposible de adquirir. Hoy, mis hermanos, con un mínimo no podremos vivir. Además nos dicen que en los fines de los tiempos habrá guerras por todos lados. Habrá guerras, pero no es el fin del mundo. Todo esto tiene que pasar. Además nos dice que muchos hombres se alejarán de la fe en Cristo Jesús. Pero después de todo esto, mis hermanos, si creemos en Cristo, nuestro Salvador, vendrá una paz por un tiempo admirable, donde toda criatura se sentirá renovado en Cristo Jesús. De un confín a otro de la tierra, la que todas las personas que blasfemaron, que hablaron mal de Cristo, hermano, esos sí tendrán terror y miedo, porque para ellos vendrá un juicio y vendrá un castigo, y un castigo eterno. Pero aquellos que verdaderamente le dijimos sí al Señor, hermanos, tengamos la fe que vendrá un tiempo de paz, un tiempo de amor y un tiempo donde solo se vivirá la caridad. Entonces, mi hermano, el primer mundo saldrá purificado y serán juzgados algunos. El segundo, habrá que tener lugar el fin de la historia de la humanidad y seremos juzgados todos. Entonces, en el libro de los Corintios, también vemos eso, que vendrá un juicio particular y otro que se llama el juicio universal. Pero ahora vivimos un juicio que va a ser el juicio particular de cada persona, mis hermanos. ¿Qué va a haber también en los últimos tiempos? La difusión de los errores. Habrá mucha, pero mucha, ¿qué te digo, mis hermanos? Se llama esa palabra herejía. ¿Y qué es herejía? Ir en contra de la verdad del evangelio, mis hermanos. Ahora habrá muchos errores y hasta teólogos, hasta sacerdotes, hasta muchas personas de altos mandos, predicadores que difunden la nueva era, que se han dejado dominar por el mundo y no decir la verdad por temor a morir crucificado. Mis hermanos, habrá muchos teólogos que ya no enseñan la verdad del evangelio. Muchos se han dedicado solamente a hablar de prosperidad, de riqueza. Pero mis hermanos, pocos se han dado la tarea de hablar del Mesías. Segundo, habrá un signo. Ese segundo signo es el estallido de muchas guerras que llevan al predominio de la violencia, del odio y aún en general enfrentamientos de la caridad. Hoy vemos lo que está pasando en el mundo actual, mis hermanos, y ya no nos conmueve porque no nos está pasando a nosotros. Y queridos hermanos, todo esto, si tú no tienes caridad con el hermano, algún día te pasará a ti y a mí. Si tú no te conmueve el dolor del hermano, algún día el que estarás sufriendo serás tú y seré yo. Por eso, mis hermanos, en el fin de los tiempos, dice la palabra que habrá epidemias, habrá pestes, pero muchas pestes, y ya estamos viendo algunas de ellas. Pero hemos salido de una y el mundo se ha convertido más frío y más duro de corazón. Hoy en día
no nos conmueve nada. Habrá carestía, mis hermanos. Habrá inundaciones, terremotos y habrá incendios por muchos lugares del mundo. Y vemos lo que sucedió en Hawái y no le prestamos atención a eso. Vemos lo que está pasando ahora en China y no prestamos atención. Ahora, hoy, tembló en Colombia y nos asustamos. Pero ¿qué? ¿Estamos dispuestos a aceptar un terremoto o aguantarlo? Y cuando nos pase, ¿qué haremos ante ello? Mis hermanos, estamos ante el fin de los tiempos. El tercer signo es la persecución sangrienta de aquellos que se mantengan fieles a Jesús y al Evangelio y permanezcan firmes en las verdades de la fe y de los mandamientos. Mis hermanos, tú y yo estamos dispuestos a dar la vida por Cristo. Muchos de nosotros seremos callados, pero no tengamos miedo, que si estamos con Él y morimos con Él, tendremos la vida eterna. Hermanos, muchos nos condenarán, nos llevarán a los tribunales, nos dirán que no hablemos más de ese Mesías, pero ese es un signo de verdaderamente dar la vida por Cristo. Para los hijos predilectos, en las grandes persecuciones, viene también sometida a la iglesia, mis hermanos. Hoy en día, mis hermanos, muchos de nosotros hemos sido engañados. Nos hemos dedicado a hablar del pecado de muchas personas y hermanos, no hablamos de Jesús. Si tú y yo hoy hablamos de Jesús, Él es el único que puede cambiar nuestra historia y puede transformarnos y puede cambiar nuestro pecado, mis hermanos. Nadie más. Pero si hablamos es de pecado, de pecado, de pecado, hablamos de esto, de lo otro, sin herir a nadie, mis hermanos, y no hablamos de Jesús, eso no tiene nada y no conllevará a nada. Hablemos del Maestro. El cuarto signo es el horrible sacrilegio realizado por aquel que se opone a Cristo, y esto es el anticristo. Entrará en el templo santo de Dios y se sentará sobre su trono, haciéndose adorar a sí mismo como Dios. Mis hermanos, ya lo estamos viviendo. Todos los sacrilegios, toda la irreverencia que tenemos con nuestra iglesia católica, mis hermanos, y todo lo que se ha venido en contra de ella, de el Papa, de los obispos, de los cardenales, muchas cosas que están allí, mis hermanos, pero es para destruir la Santa Iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo a través de San Pedro. Pero mis hermanos, tengamos la certeza, lo que le dijo Jesús a Pedro: Pedro, las puertas del infierno no la derrotarán, porque esta iglesia es mi iglesia. Podrán venir tormentas, podrán venir tribulaciones, podrán venir persecuciones, pero si estamos con Cristo, mis hermanos, seremos más que vencedores. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4 al 12. En la palabra de Dios, en San Mateo, capítulo 24, versículo 15. Y en el libro de Daniel, que es un libro profético, nos dice Daniel capítulo 12, versículo 9 al 12. Se les quitará el valor de la Sagrada Eucaristía y se dirá tan solo que es la Santa Cena o el recuerdo de que Jesús hizo en la última cena. Mis hermanos, y no podemos aceptar eso. Cuando venga esas cosas, mis hermanos, San Juan Pablo II, un apóstol de la verdad, un apóstol y mártir, dijo que la iglesia está viva es por la Eucaristía. Mis hermanos, no perdamos la fe, porque si nosotros
no recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo. Allí en ese sacramento es donde dice la palabra de Dios y nos dice Jesús, este es el sacramento de nuestra fe. Este es el sacramento. No perdamos la fe. Sigamos yendo a la Eucaristía. Vamos a las misas. Vayamos, recibamos el cuerpo y la sangre de Cristo. Porque verdaderamente en Él y solo en Cristo lograremos llegar a la vida eterna. Y en el quinto y último signo que habrá en los final de los tiempos es unos fenómenos extraordinarios que sucederán en el firmamento. Mis hermanos, hoy en día, esto que estamos viendo del sol calentando y las personas muriendo, todo lo que se está viviendo y la gente aún no quiere convertirse a Jesús, no quiere convertirse a Dios Padre. Hoy el mundo sigue una vida loca, una vida como si no se fuera a acabar. Y el fin de los tiempos dice que al final habrá fenómenos. Pero ¿qué sucederá, mis hermanos, con esos fenómenos? Que cuando vengan esos fenómenos, saldrán muchas personas a decir, Señor, Señor, ten piedad de mí. Cuando vengan todas esas catástrofes, Señor, y Jesús va a decir como esa, no los conozco, porque no vivieron una vida según yo se la di, una vida en Dios. Mis hermanos, eso está en San Mateo, capítulo 24, versículo 29. Y en San Mateo, capítulo 24, versículo 31. Esto es un tema que hace mucho tiempo quería darles, mis hermanos, porque es lo que estamos viviendo. Yo pensaba, cuando nosotros en el año 2000 estudiamos a través de esta consagración del santo San Luis María Griñón de Montfort, todos estos temas, que eso iba a pasar mucho tiempo. Moriríamos y todavía eso iba a pasar. Pero lo que no me di cuenta es que eso es lo que nos está sucediendo ahora en la humanidad. ¿Pero para qué? Para que nuestra fe se acreciente más en Jesús. Para que seamos los apóstoles de los últimos tiempos. Mis queridos hermanos, después de este video, vamos a dar una enseñanza sobre lo que es el proceso del pecado y cómo el pecado tiene unos pasos y son 10 y cómo esos pasos nos llevan a renegar y a odiar a Dios y muchas veces a convertirnos en ateos. Si te gustó mi video, dale like, suscríbete aquí abajo, activa la campanita y nos vemos hasta la próxima. Que Dios y la Virgen te bendigan. Bye, bye.